Hola, bienvenidas y bienvenidos a todos a esta transmisión streaming realizada por Casa Cultural Yanulaque. Es una transmisión que realizamos en el contexto del Día del Patrimonio Cultural. El día de hoy nos acompaña la consultora Estierra con Amanda Rivera y Camilo Girivas, con quienes tuvimos el gusto de trabajar durante el año 2020 en el proyecto Diagnóstico y Diseño de Arquitectura Casa Cultural Yanulaque, el cual se postuló en el 2019 al Fondo del Patrimonio Cultural en la línea de salvaguardia del patrimonio cultural, al Fondo del Patrimonio Cultural, con dos propósitos principales que teníamos como Casa Cultural Yanulaque. El primero de ellos era velar por la protección y el resguardo de este inmueble patrimonial de la ciudad de Arica, y el segundo, potenciar su rol cultural en la ciudad para poder tener más actividades culturales que se pudieran desarrollar abiertas al público y poder potenciar esto que ha ido sucediendo desde el año 2006 con la apertura del Museo del Mar por un lado, y el año 2012 con, con la presentación de diferentes instancias culturales en la casa, en las antiguas bodegas del almacén. Estos son los dos motivos principales por los cuales decidimos postular este fondo, que busca hacer un diagnóstico del estado actual de la casa y pensar un diseño arquitectónico que potencie su rol cultural. Quiero presentar a Amanda y a Camilo, que nos acompañan hoy día y que son quienes van a profundizar en el trabajo que desarrollamos el año 2020. Hola Amanda, hola Camilo. Hola, hola. Hola Andrés. Les doy un pase para que puedan contarnos sobre este trabajo que hemos venido realizando en conjunto. Muchas gracias. Dale, manda. Camilo, ¿vas a compartir? Sí, ya está compartida. No aparece. Ahora sí, ahora está compartiendo. Bueno, Ahora sí. muchas gracias Andrés por la presentación. Lo que nosotros vamos a hacer hoy con Camilo es hablar un poco del proceso que hemos desarrollado durante el año 2020 para justamente este proyecto de diseño y diagnóstico del inmueble de conservación histórica de la casa Yanulaque, ubicada en Arica. Esta primera imagen es una imagen muy importante que tiene la casa hacia la ciudad, ¿no? Y este proyecto lo desarrollamos, bueno, nosotros con Camilo como los arquitectos responsables del proyecto, junto a Guillermo Astorga como ingeniero y a María Sánchez y María Jesús como colaboradoras del proyecto. La Casa Yanulá, que se encuentra en la ciudad de Arica, ¿no es cierto?, que está en el borde norte del desierto de Atacama, en una zona bien importante en términos cultural desde hace muchos años, desde hace miles de años, que fue en tiempos ancestrales una zona de intercambio cultural, desde las desde las tierras altas de la cordillera de los Andes a las tierras bajas de la costa, parte del sistema vial del Capañam y que tiene entonces rastros culturales desde hace miles de años, como bien decía, y que durante el tiempo fue cambiando su importancia. Luego, en los tiempos de la colonia, pues sobre todo en el siglo XVII, se transformó en un puerto muy importante por la relación que tenía justamente con las tierras altas nuevamente, pero en este caso por la extracción de minerales desde Potosí. Se generó toda una ruta a través de la cordillera, del altiplano y de la precordillera para llegar al puerto de sacar entonces estas riquezas que iban hacia Europa. Estas son algunas imágenes de Felipe Guamán Poma de Ayala, donde relata, ¿no es cierto?, la existencia de la villa de Arica en ese tiempo, en el siglo XVII.
Luego de esto, en tiempos de, todo el tiempo de la colonia y luego también en tiempos posteriores ya con las independencias de los Estados-nación americanos, Arica se situó en un lugar entre varias, con relación frecuente con varias ciudades, ¿no es cierto? Con la ciudad de Potosí, con la ciudad de Tacna y otras ciudades, ¿no es cierto?, del sur del Perú. Fue muchos años también territorio peruano, hasta entonces, hasta la Guerra del Pacífico a finales de 1800 y se generó, y esto es bien importante para este territorio en el centro de América del Sur, porque se generó todo un periodo de tiempo, ¿no es cierto?, de indefinición de las nacionalidades de dos ciudades que hoy se consideran hermanas, que son las ciudades de Tacna y Arica, ya que fueron un poco el epicentro de la Guerra del Pacífico, y entonces desde 1879 a 1925 no se decidían qué ciudad era de qué país. Esto generó obviamente una... un sentimiento, que sé, mucho, eh, eh, ¿cómo decirlo? Muchas repercusiones en la identidad de este territorio, y yo creo que es una cuestión también bien desconocida, inclusive para nosotros mismos como chilenos, de que hubo casi 50 años en que la ciudad de Arica no fue parte del territorio chileno ni del peruano. Entonces, ya en el 1925 se decide que Arica es chileno y que Tacna es peruano, y empieza también, se desarrolla durante este periodo todo un proceso como de chilenización, donde fue muy reprimida la población que se identificaban como peruanos, y entonces hay todo un proceso también de una mezcla y de desarrollo bien mezclado en términos culturales, ¿no es cierto? Y dentro de este mismo contexto, entonces, se encuentra ubicado nuestro inmueble, y es bien interesante reconocer este contexto geográfico y este contexto histórico para ver lo que significa el patrimonio y las construcciones que fueron erguidas en estos periodos, ¿no? La Casa Yenulaque, que es nuestro inmueble de exposición hoy, es entonces una casa bien importante dentro del centro de Arica, que es un centro que tiene aún bastantes construcciones que representan este periodo de independencia de la colonia, en este periodo que llamamos republicano, pero aún indefinido entonces en términos de su identidad nacional. La Casa Yenulaque se encuentra casi frente al mercado de Arica, en pleno centro de la ciudad, y además frente a actualmente frente a una plaza, a la Plaza de la Grecia, y al pasaje Sangra, que es una calle peatonal en el centro de Arica, que conecta otra peatonal importante, 21 de Mayo, con la calle entonces del mercado. Es un inmueble bastante grande, como se ve aquí en la demarcación de su planta, y que por lo tanto tiene una impronta bien importante en términos urbanos. Está justo en una esquina. Por lo demás, la foto de la izquierda es el estado actual, es una foto que sacamos en febrero del año pasado, hace un año, cuando empezamos este proyecto, y la foto de la derecha es una foto de tiempos de la inauguración del antiguo almacén La Colmena, que es como el inmueble inicial, ¿no es cierto?, con el cual se comenzó a erguir esta construcción, que fue fundado por bisabuelo de Andrés, del señor Yenulaque, que creó este almacén La Colmena, que tenía, como se fijan en la foto de la derecha, una relación muy importante con el espacio público, con el espacio exterior, abriendo prácticamente toda su esquina hacia la calle. Entonces, a partir de esta visión también de la importancia en la ciudad, nosotros empezamos a leer y a reconocer la historia nacional y la historia local ariqueña a través de los materiales con los que está construido, con los que está erguida esta edificación, y pudimos ver que hay distintas etapas.
¿no es cierto? La primera etapa es la planta que vemos en esta, en esta imagen, que representa justamente la esquina del almacén, y que está construida en su primer piso de adobe y que estaría construida alrededor de 1880, o sea, como justamente en épocas de la Guerra del Pacífico. Y se conoce una extensión aledaña a la construcción original, que dataría de 1910-1914, que está construida con otro material, justamente llega al sur de América en esta época, que es el hormigón. La primera parte, que es la parte de adobe, está construida con también una tecnología bien particular, que son adobes que están confinados en una estructura de madera, estructura que después se replica hacia la zona de hormigones, también construyendo un hormigón, pero confinado nuevamente en esta enmaderación de pilares y diagonales. El segundo piso también es una consecuencia de esta evolución constructiva y está construido, en el caso de la vivienda de 1880, con quinchas, que es una técnica mixta de tierra con madera, o de madera con relleno de tierra, y la segunda parte, que es el segundo piso de lo que veíamos antes, que fueron las bodegas del almacén, que es una extensión de la vivienda, ya que el segundo piso siempre fue vivienda, el primer piso entonces comercial con sus bodegas, y el segundo piso vivienda, que después en 1914, cuando se construye esta ampliación, se amplía por lo tanto también la vivienda y con las mismas técnicas de lo que estaba en el primer piso, que es el hormigón entonces confinado con madera. Aquí vemos algunas imágenes de esto. Particularmente este es un escorte escantillón de la zona del almacén, del estado actual, donde vemos algunos daños, algunos refuerzos, pero sobre todo lo que queremos expresar acá es la diferencia de los sistemas constructivos, ¿no? En el primer piso vemos unas fundaciones de piedra, luego unos muros con unos espesores de 50 centímetros, confinados con pies derechos de madera, como se ve en la fotografía de la derecha, donde entonces existen enmaderaciones por el interior del muro y por el exterior. Y en el segundo piso vemos un muro muchísimo más delgado, que es esta técnica mixta, donde también tenemos un pie derecho de madera y después entablados, como vemos en la foto de la derecha, que son luego estucados con una capa gruesa de tierra. Esta foto de la derecha es una prospección que hicimos durante también febrero del año pasado, para justamente reconocer el sistema exacto y los espesores del sistema constructivos tradicionales. Luego vemos entonces la parte construida en la segunda etapa de la construcción. Tiene un interés bien particular porque representa, como decía antes, una evolución constructiva en base a una misma lógica, que es entonces estas enmaderaciones y después un relleno con otro material, en este caso con un material en ese tipo novedoso, que era el material del hormigón, ¿no es cierto? En este caso, todos los pisos, incluidas un pequeño contrafuerte que se ve al lado izquierdo, y las fundaciones fueron hechas de hormigón. Y lo mismo, el primer piso y el segundo piso con un espesor un poco menor. Pero todos con este hormigón confinado en pies derechos de madera. Aquí vemos algunas fotografías de 1914, cuando se estaba construyendo la bodega del almacén, que es, según vemos abajo, toda la parte que actualmente está pintada en azul de la casa. Bien, muy buenas tardes a todas y todos. Siguiendo lo que comentaba Amanda, además de entender los sistemas constructivos que se desarrollaron en las distintas etapas, nos dedicamos en esa visita a principios del 2020 a ver el estado de conservación actual. Y en ese sentido desarrollamos un trabajo que en el futuro va a ser compartido, en donde pueden ver, por ejemplo, en este plano, los distintos daños que se encontraron en el primer piso.
Nosotros estimamos que en general el esfuerzo que ha hecho la señora Ariela y su familia por conservar la casa la ha mantenido en muy buen estado, pero hay algunos daños casi invisibles, pero que no son menores, que son parte importante del diagnóstico que hicimos. Por ejemplo, la situación de xilófagos o termitas, que en la parte de la vivienda no se veían de manera muy clara, pero en otros sectores sí encontramos incluso xilófagos vivos y otras cosas como pueden ver en pantalla, algunas deformaciones, asentamientos en los pisos, algunas desaplomes y pérdidas de masa o vaciamientos en los muros de adobe, etcétera, que de todas maneras voy a comentar más adelante. En el segundo piso, sobre todo en la terraza, que pueden ver a mano derecha, habían muchas fisuras que, si bien habían sido tratadas, han generado infiltraciones a la sala principal, donde antiguamente eran las bodegas, la ampliación de 1910, pero también otras cosas como intervenciones inadecuadas, como la construcción de un baño que fue realizado de manera posterior, y cositas que les voy a mostrar en las siguientes diapositivas. Por ejemplo, en el muro que está marcado en la pequeña planta en la parte superior derecha, es un muro de adobe en donde en varios sectores fue vaciado, como pueden ver en la foto de la derecha, pero además tiene un desaplome, una pérdida de la verticalidad no menor, que actualmente está afianzada con estas estructuras de emergencia, pero que de todas maneras afecta de manera importante lo que comentaba Amanda, de la planta del sector antiguo, del almacén, que sin duda es un problema estructural que en el futuro podría causar mayores inconvenientes. Lo que les comentaba en la terraza del segundo nivel, este problema, si bien en Arica no llueve demasiado, aún así, con las pocas precipitaciones que hay, generaba infiltraciones y también otras infiltraciones, por ejemplo, con las instalaciones sanitarias, como pueden ver en la foto inferior a la derecha. Además, cosa por el paso del tiempo, por la historia de la casa, habían muchas partes en cielos o estructuras de techo que estaban expuestas, maderas que están expuestas a la intemperie, que con el paso del tiempo ha generado un desgaste de esta superficie, y además por ciertas sobrecargas se han producido deformaciones en las vigas, en las estructuras, que pueden ver, por ejemplo, en la foto, en donde también se ha tenido que eh, resolver a través de trabajos de emergencia, de estos afianzamientos, para asegurar que esto no colapse antes de la intervención del proyecto que hemos desarrollado durante todo el año pasado. Pueden ver también lo que les comentaba, lo de las intervenciones inadecuadas. Por ejemplo, en el proyecto original había un patio interior que fue construido una especie de altillo que se accede a través de esta escalera. En la sala principal, en la antigua bodega principal, se construyó esta bodega que pueden ver también en la foto inferior derecha, y otros tipos de modificaciones, por ejemplo, en el antiguo almacén, donde actualmente está el Museo del Mar, y donde se construyeron algunos nuevos tabiques para generar un pasillo interior y dividir el museo de la parte de la vivienda. Acá también otras intervenciones, como el baño, que está en la foto inferior izquierda, un baño que rompe, según nuestro criterio, la arquitectura original, y también algunos cierres, por ejemplo, hacia el pasaje Sangra, que son las fotos de mano derecha, que si ven en el centro, en las fotos originales, arriba, se ve que estaban las dos ventanas, y que al costado había una especie de acceso, pero estaba abierto, y que con el paso del tiempo en algún momento se decidió cerrar, y pueden ver acá que esta solución que no es parte del diseño original de la casa. Aún así, a pesar de tener ciertas intervenciones que consideramos que son inadecuadas, hay un esfuerzo grande de conservar la originalidad de la vivienda, y eso se da sobre todo en el segundo nivel, en la parte residencial,
en donde se pueden ver los pisos originales, los cielos originales y también en los muros, papel mural de la época que ha sido muy bien conservado. Acá tienen otras imágenes, por ejemplo, del comedor y del salón principal, en donde se ve no solo la conservación de la arquitectura, sino también de bienes muebles y de una serie de objetos que también hablan de la historia de la casa y de la historia de la familia Yanulaque. En ese sentido, después del diagnóstico, pasamos ya a definir los criterios con los cuales íbamos a desarrollar la intervención, y en ese sentido, el principal es mantener la autenticidad del edificio. En ese sentido, proponemos el retiro de estas intervenciones inadecuadas, de las obras de emergencia, etcétera. Esto también se lograría a través de la consolidación estructural, que es parte del proyecto que trabajamos junto al ingeniero calculista Guillermo Astorga, además de la restitución de algunos espacios originales, el desarme obviamente de sectores que presentan daños estructurales, como veíamos del muro de adobe o de ciertas vigas y de estructuras de techumbre, y también la introducción de nuevos usos, entendiendo la nueva cara que está tomando el Centro Cultural Casa Yanulaque con todo el trabajo que ha desarrollado la Fundación y con todas las actividades culturales que se vienen desarrollando mucho antes desde que nosotros comenzáramos con este proyecto. En esta diapo pueden ver de manera muy clara, en color amarillo, todo lo que se demolería como parte de la intervención de este proyecto. En ese sentido se ven los tabiques que fueron construidos de manera posterior, que no son parte de la arquitectura original, y también el muro de adobe que por temas estructurales consideramos que es necesario restituir, o sea, desarmar y colocar una nueva estructura. Y en color rojo son todos los elementos arquitectónicos nuevos que se integran para darle la funcionalidad y, en el fondo, también en base al plan de gestión que trabaja la Fundación Yanulaque, proponer en cada recinto el programa arquitectónico necesario. En ese sentido, Solo antes de avanzar en el programa, solo una pequeña acotación de decir que a pesar de todos los daños que mostrábamos anteriormente y del nuevo programa que nosotros estamos proponiendo, es importante resaltar de que existen los usos actuales y que la infraestructura, o sea, la casa está utilizada hoy por hoy, y que uno de los principales necesidades para que funcione como a su capacidad máxima es la instalación, ¿no es cierto?, de los baños, que ahora vamos a explicar que son parte del nuevo proyecto. Así como dice Baño, o sea, como dice Amanda, perdón, el tema de los baños era súper importante, ¿no? Porque nos contaba Andrés que antes hacían actividades donde por la falta de servicios higiénicos tenían que coordinarse o pedir la colaboración de espacios aledaños, de espacios culturales cercanos, y obviamente era una necesidad para poder realizar las actividades como corresponden en la casa. Y en ese sentido se utilizaron parte de las antiguas bodegas. Acá está con el número 7 el nuevo núcleo de baños, que incluye también baños para personas con discapacidad. Y en ese sector, que es la bodega trasera, por así decirlo, también se incorporan talleres y una bodega para todos los usos que pueda tener el centro cultural. A mano derecha, en el recinto donde ven el número 9 y 10, que antiguamente también era parte de las bodegas del almacén La Colmena, se va a desarrollar un microcine para permitir actividades audiovisuales y otro tipo de actividades. Y también algo que comentaba Amanda, esta observación que encontramos también muy importante de volver a recuperar esa idea de abrir la esquina en donde se ubicaba antiguamente el almacén, con una nueva cafetería, pero
fondo, más que nada, actualmente están selladas todas esas puertas y ventanas y el parte del proyecto considera la reapertura de esos elementos. Y en la bodega principal, que actualmente es la sala de exposiciones principal, se incorpora una accesibilidad al segundo nivel, en donde se genera una terraza, y se piensan estos paneles móviles que dan la posibilidad de tener un gran espacio de exposición, pero también, si es necesario, se puede subdividir el gran espacio en 3 espacios que no son menores por las dimensiones del recinto, para poder hacer exposiciones de forma paralela o simultánea, si es que así lo desean. En el segundo piso, como les comentaba, el acceso a una gran terraza, que el proyecto de consolidación estructural en el fondo nos permite habilitar esta zona. Además, se resolvería todo el tema de las infiltraciones que detectamos en la etapa de diagnóstico, conservando, gracias al buen estado de conservación, la vivienda como se encuentra actualmente. Amanda. Ahora sí, está muteada. Este es el esquema entonces de accesibilidad universal, donde consideramos, para empezar, el acceso desde a la sala principal del Centro Cultural Casa Yanulaque, una rampa en la Pasaje Sangra, que dé acceso entonces a todos los recintos del primer nivel, ya que nosotros, como parte del proyecto, nivelaríamos todo el piso del primer nivel, incluyendo esta nueva sala de microcine, la sala principal y todo el núcleo de baños y talleres posterior, para hacer un reforzamiento del piso, pero a la vez para igualarlo para la accesibilidad universal. Se considera en el núcleo de escaleras en el centro un ascensor que suba hasta el segundo nivel, y luego también un recorrido hacia la cafetería por el interior del recinto, que a la cafetería también se puede acceder de forma autónoma directamente desde la calle. Después podemos ver... Dale, Amanda, dale. Después podemos ver un poco las espacialidades que proponemos de recuperar, en realidad, en particular en este espacio que mencionábamos anteriormente con Camilo, de lo que era antiguamente el almacén La Colmena. Entonces, donde eliminaríamos por una parte el cielo falso que existe actualmente, para recuperar la visión de las vigas a la vista, que era como se veía originalmente el almacén, y recuperar la espacialidad completa, sacando un tabique divisorio que existe actualmente, reabriendo las puertas y ventanas que dan tanto a Pasaje Sangra como a la calle Sotomayor. Y en el lado derecho hay un muro, que es el muro de adobe, que actualmente se encuentra con importantes daños, y que necesitaríamos reconstruir, desarmar el muro de adobe en sí mismo y reconstituir, pero con su mismo espesor, con una estructura reforzada de madera. Bueno, como también decía Camilo, el segundo nivel, tanto en esta imagen como en la anterior, se mantiene en su uso actual, que es el uso de vivienda, en el estado actual que se encuentra, porque justamente como decíamos anteriormente, se encuentra en un importante estado de conservación, bastante bien, sobre todo con un cuidado de mantener la originalidad, inclusive de los papeles murales que vemos reflejados en este levantamiento, que son los papeles murales, creemos, originales, y que se encuentran además varias capas de papeles que nosotros creemos que datan del siglo XIX, como la casa. En la zona de la bodega, de lo que era la bodega principal y que es actualmente la sala principal del Centro Cultural Yanulaque, como decíamos, incorporaríamos la accesibilidad a la zona de la terraza, además de estos paneles móviles para poder abrir o cerrar la sala en más de una porción. Y al lado izquierdo, en esta franja posterior, entonces se instalaría el núcleo de talleres y de baños.
Un aspecto importante que también fue producto del diagnóstico y también como parte de los fundamentos para mantener la autenticidad de la casa fue, como indicaba Amanda, el tema del uso del hormigón armado, ¿no? Esta es una foto abajo a la izquierda de donde está la nueva zona de talleres y baños, y encontrábamos que era muy interesante esta textura que tenían estos muros, ya que al ser construidos a principios de 1900, todas las maderas que formaban los moldajes eran de pino oregón americano, y al retirar el moldaje, todas las vetas y estas fibras de la madera quedaron marcadas en la superficie de estos muros de concreto. Entonces, parte del proyecto considera la limpieza superficial de todas estas texturas, y el desarrollo de los baños y del taller es una especie de islas al interior de esta gran espacialidad en donde se rescataría esta visión o textura original. En los baños y en los talleres, además, se incorporan técnicas tradicionales que encontramos en algunos sectores de la casa, como el uso de barro y, bueno, de cañas, de quinchas, que también implementaríamos en algunos de estos recintos. Y en este corte proyectado pueden ver también la sala que quedaría habilitada como un microcine con un pequeño espacio para la sala de proyección, también con accesibilidad universal, y la terraza con este sombreadero que también en el fondo ayudaría a generar un mayor uso de este lugar que tiene una riqueza bien interesante, ya que tiene una vista panorámica hacia el puerto de Arica, hacia el Morro, que es privilegiada gracias a la ubicación que tiene la casa, que está, bueno, en pleno centro histórico. Y la idea de este sombradero y de habilitar esta terraza, como les decía, ahí pueden ver parte de la panorámica que existe, y también con la idea de mantener esta identidad ariqueña, pensamos generarlo a través de estos paneles de Nepal, bueno, me imagino que todos los ariqueños conocen bien el agro, y encontramos muy interesante este paso de la luz, esta generación de la sombra, que genera una espacialidad interesante, que es lo que nos gustaría que sucediera en ese espacio. Eso era nuestra síntesis, Andrés, del proceso que desarrollamos del diagnóstico, también del proyecto de arquitectura. Bueno, es bastante trabajo, podríamos seguir conversando y mostrar muchas cosas más, pero creo que resume de buena forma lo que se desarrolló durante las distintas etapas de este proyecto. Muchas gracias Camilo y Amanda por este gran trabajo. Sin duda ha sido harta pega, un año aproximadamente que llevamos conversando y trabajando en esto. Me gustaría mencionar que también el diseño de arquitectura se conforma de dos etapas, la que acaban de presentar Amanda y Camilo como consultora, que es la parte de diagnóstico inicialmente, para pasar al diseño, pero también paralelamente al diagnóstico, importante mencionar que nosotros como Casa Cultural Yanulaque realizamos una encuesta ciudadana que teníamos pensado hacerla de manera presencial, pero por la pandemia no pudimos hacerlo, la hicimos de manera virtual. La encuesta constaba de 21 preguntas para conocer cómo la ciudadanía ve a la casa, qué cree que le falta, cuáles son las potencialidades, cuáles son las falencias. Eso apareció también en el diagnóstico, el tema, por ejemplo, que mencionaban de los baños, el tema de poder potenciar este espacio, darle más programación, crear zonas para talleres también. Respondieron alrededor de 150 personas a esa encuesta, y esa información también fue primordial para poder desarrollar el trabajo de diseño de arquitectura que están presentando hoy los chicos como consultora. Entonces ha sido un trabajo bien enriquecedor.
contar con esa encuesta que develó lo que la ciudadanía también piensa de la casa. En Arica hay una falta de espacios expositivos. Si bien existen, pienso que no son suficientes y creo que la encuesta dio cuenta de eso también. Como mencionaban, también estamos trabajando en un plan de gestión, que es un plan que busca potenciar el rol cultural de la casa, principalmente su rol expositivo, y sin duda este proyecto va a significar un gran aporte para que eso pueda ocurrir. Es un proyecto a largo plazo que vamos a tener que trabajar en hartas etapas, pero tenemos harto ánimo para poder buscarle los financiamientos y las formas de poder llevarlo a cabo, porque pensamos que sin duda va a ser un beneficio para la ciudad de Arica. Les agradezco por la presentación, por el trabajo, por creer también en el proyecto y por habernos mantenido en contacto a pesar de la pandemia y poder haber sacado todo adelante. Nosotros tenemos una exposición montada en la casa que nos hubiese gustado poder abrirla al público, pero no podemos ya que estamos en cuarentena. Pero a pesar de eso tenemos un pequeño video que da cuenta del trabajo que se realizó, de los planos que realizaron los chicos como consultora y también de algunas fotografías patrimoniales propias de la casa que en este minuto se encuentran resguardadas en la Universidad de Tarapacá, donde mi tía, Ariela González Yanulaque, quien es la propietaria de la casa, donó a la universidad para que la universidad las resguardara y para que la ciudadanía pueda acceder a ellas también como un material fotográfico patrimonial. Y bueno, montamos una exposición que mezcla este patrimonio fotográfico con este trabajo en torno a la casa como inmueble de conservación histórica. Así que los invito a que veamos este video del montaje que tenemos y que esperamos prontamente pasar a fase 2 para que todo el público la pueda visitar. Bueno, esa era una pequeña muestra de la exposición que tenemos montada. No queremos mostrarla completa para que quede también algo de sorpresa y que puedan visitarla cuando las circunstancias lo permitan. Quiero aprovechar también de agradecer al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, que son quienes pudieron financiar este proyecto que desarrollamos junto a la consultora. Y eso, agradecer nuevamente a los chicos por el trabajo. Espero que sigamos desarrollando cosas en torno al patrimonio. Ahí tenemos ya algunas conversaciones y algunas ideas. Así que de verdad espero que podamos seguir en contacto para potenciar lo que ya comenzamos a trabajar. No sé si quieren decir algo más antes de que terminemos. Dale, Amanda. Sí, bueno, gracias también a Andrés, a la señora Ariela y a todo el equipo de Casa Yanulaque por la confianza y por la invitación a participar en el proyecto. Para nosotros es muy interesante también ir descubriendo por nuestra parte, con nuestro enfoque, ¿no es cierto?, las técnicas constructivas y la expresión que el tiempo tiene, ¿no es cierto?, en los edificios y el aporte que también tiene a nuestra identidad cultural y a la identidad, ¿no es cierto?, de los distintos
distintos lugares, en este caso de Arica, ¿no? Y esperamos que podamos ir desarrollando entonces, este sea el primer paso para luego ir desarrollando en distintas etapas, en la medida de que los recursos podamos ir, se puedan ir consiguiendo, ¿no es cierto?, para ir materializando las ideas que están plasmadas ahora en este proyecto. Y por mi parte, Andrés, agradecer la confianza también, un proyecto súper interesante. Con Amanda hemos tenido oportunidad de desarrollar otros proyectos en Arica y este caso en particular ha sido un proyecto que nos tiene muy contentos y ojalá también teníamos la idea de esta presentación hacerla de manera presencial, podamos en un futuro ir a Arica y seguir trabajando en este proyecto. Muchas gracias y gracias al equipo. Gracias a ustedes, chiquillos. Vuelvo a mencionar, dar las gracias al Servicio Nacional de Patrimonio Cultural y también quiero agradecer a quienes han apoyado detrás de las cámaras, a Sebastián Concha, a Magda Chifel, a Agustina Concha, a Jonathan Yáñez y a mi tía Ariela González Yanulaque, que han sido un gran aporte también en todo el trabajo que hay detrás de las cámaras de esta transmisión, en el montaje también, que llevamos un par de días trabajando en él. Los dejamos a todos invitados a visitar nuestras redes sociales. Vamos a estar con hartas actividades, hartas exposiciones durante este segundo semestre. Así que nos pueden seguir en Facebook y en Instagram, donde vamos a tener prontamente hartas novedades. Y esperemos que pasemos pronto a fase 2 para que puedan conocer más sobre este proyecto denominado Diagnóstico de Diseño y Arquitectura, Casa Cultural Yanulaque. Así que los esperamos apenas se pueda en la casa y por mientras en las redes sociales. Muchas gracias, gracias por habernos acompañado y gracias nuevamente a la consultora Estierra por todo el trabajo desarrollado. Nos vemos. Gracias. Gracias. Chao, chao.